Tal médicos, hoy revisamos otro de los temas sumamente relevantes porque tiene implicaciones en medicina interna y en urgencias, como es o son las complicaciones en la diabetes mellitus. Vamos a revisar las tres más importantes, ya que las otras son más crónicas. Hoy solo vamos a ver las agudas, que incluyen obviamente cetosis diabética, estado hiperosmolar y también incluso la hipoglicemia. Vamos a iniciar entonces con la cetoacidosis diabética, la cual la misma guía, que sí tenemos afortunadamente, la define como una emergencia endocrinológica, entonces no la tiene el médico general, y consiste en la triada hiperglucemia, cetonemia y acidosis metabólica, que se caracteriza por una insulinopenia absoluta o relativa, como vimos en la clase anterior. El que tú tengas diabetes mellitus tipo 1 no quiere decir y es un niño, o que solamente los que tengan diabetes tipo 1 puedan desarrollar cetoacidosis diabética, nada que ver, sino que aquellos con diabetes mellitus tipo 2 también pueden llegar a debutar con esta enfermedad. Y hay que recordar entonces la triada que vamos a tener que buscar esos tres valores: hiperglucemia, cetonemia por elevación de los compuestos los de las cetonas, y también la acidosis metabólica, ¿no? Lo que se refiere a pH y carbonato bajo. Y vamos a ver que incluso puede ser el debut de la diabetes o una complicación por aumento de las demandas metabólicas. La misma guía nos hace referencia a este apartado. La fisiopatología depende mucho de dónde lo estemos revisando. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, si tenemos algo por la guía, que es que los niveles capilares de beta hidroxibutirato sirven como prueba de tamiz para diabetes tipo 1. Entonces, solamente le vas a pedir niveles de beta hidroxibutirato, a aquellos pacientes con diabetes tipo 1, y vemos que los niveles mayor de 1.5 milimoles por litro indican la necesidad de confirmar, o sea, solamente vas a pedir estas cetonas en sangre para confirmar tu sospecha o para orientar tu diagnóstico, más no es el gol estándar. Siempre hay que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Pues porque la cetosis diabética es más algo clínico. Vamos a ver entonces aquí dos esquemas que nos hablan un poquito sobre la fisiopatología. Vemos aquí, por ejemplo, que hay menor cantidad de insulina y mayor cantidad de hormonas contrarreguladoras, que se parece un poquito acá. Entonces vamos a ver que hay una alteración en el metabolismo, ¿no? Por ejemplo, como yo no tengo insulina, no puedo, recuerden, meter esa glucosa hacia el lugar al que tiene que ir. Recordemos que la glucosa era como esa llave que sirve para abrir la puerta hacia los carbohidratos y que se aproveche en su origen, en el sitio donde necesita aparecer, ¿no? En el músculo, en tejido graso, en donde tenga que llegar. Pero como eso no pasa, pues entonces el cuerpo entiende que no hay suficiente glucosa, por eso no la está recibiendo. Entonces va a aumentar la gluconeogénesis, la glucogenólisis, y va a disminuir por lo tanto la utilización periférica de glucosa. ¿Por qué? Pues porque no está entrando. Entonces, al tener el cuerpo sensar que no hay glucosa, pues genera más, intentando que por puro gradiente y al utilizar sus propias reservas, pues empiece a generar la glucosa que necesita el cuerpo para sobrevivir. De eso se va a encargar, por ejemplo, las proteínas, ¿no? El músculo, las proteínas van a sufrir proteólisis para que esos aminoácidos que se puedan romper en glucosa puedan ser utilizados, como viene acá. Y los lípidos, pues obviamente va a romperse también los triglicéridos. Vamos a tener ácidos grasos y glicerol, por lo que va a aumentar la lipólisis y va a disminuir la lipogénesis. Estos dos vemos que es gluconeogénesis y glucogenólisis, entonces vamos a tener más glucosa en sangre. Y por el otro lado, la lipólisis, pues es la que va a darnos propiamente los compuestos cetónicos de los cuales se está obteniendo esa energía. Y finalmente, pues nos va a dar la triada que veíamos con hiperglucemia, cetosis o citoacidemia y también acidosis metabólica, como podemos ver acá, que al final lo único que está causando es que tenemos una glucosa que no puede entrar, no puede pasar de la sangre al tejido, y por lo tanto vamos a generar más glucosa intentando que por fin esa glucosa por pura cantidad, por pura acumulación y utilizando las mismas reservas que tenemos en los tejidos, pues ya pueda pasar. La etiología o por qué, cuál es aquello que desencadena ese tipo de situación, son situaciones de estrés más que nada. Infección y cirugía son las primeras causas que menciona la guía de práctica clínica, ¿no? O paciente diabético que le da una neumonía típica por COVID-2, pues a lo mejor debuta o tiene un caso de cetosis diabética. ¿Por qué? Pues porque aumenta la demanda metabólica, entonces eso desencadena que haya mayor necesidad de glucosa y pues se rompe ese sistema y finalmente tengas una cetocidosis. También en cirugía, sobre todo cirugía mayor, ¿no? Cuando tú abres cavidad abdominal y pues
si, aunque hagas bien la cirugía, pues sí es un estrés importante para el cuerpo del paciente, entonces puedes debutar con estas cosas. Mal control glicémico y falta de atención médica son las que la guía menciona en pacientes de escasos recursos, ¿no? Mal control glicémico por falta de apego al tratamiento, obviamente, porque el paciente no le funciona la glibenclamida y la metformina y no se puede costear el inhibidor de DP4, que veíamos que era lo siguiente, o de plano porque no se pone insulina, ¿no? Y falta de atención médica porque el paciente puede empezar a debutar con síntomas de hiperglucemia, pero no lo atienden porque en el hospital no tienes los recursos, no tienes camas, no tienes lugar, o simplemente el hospital les queda muy lejos. Entonces pues se complican en su hogar y finalmente pues llega a un estado ya más complicado para su atención. Vemos que la mortalidad varía entre un 0.65 y un 3.3%, o sea, no es mucha afortunadamente, pero pues si ustedes atienden, si ustedes hacen una guardia en urgencias en medicina interna, pues fácilmente van a tener 10 pacientes al día con este tipo de complicaciones. Entonces quiere decir que se les va a morir uno a la semana y pues eso ya no es tan poquito, ¿no? Si empezamos a verlo a gran escala. ¿Por qué? Pues porque recordemos que la diabetes es sumamente frecuente y si no hacemos algo al respecto, pues se complica mucho a nuestros pacientes. Vemos que su frecuencia sí es mayor en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 que tienen menos de 5 años y incluso menciona que la probabilidad al año en estos pacientes es hasta el 10.1%. Entonces parece que en ellos sí es sumamente frecuente. Obviamente cuando no están en control. Los factores de riesgo, entonces, otra vez la guía nos menciona que el más importante son los procesos infecciosos. Otros puede ser descontinuación o tratamiento médico de insulina, o sea, no es nada más decirle, señor, se va a poner 10 unidades en la mañana, 10 en la noche y 8 en la, digo 10 en la mañana y 8 en la noche. No, nada de eso. Tenemos que hacer bien, tenemos que instruir al paciente cómo se pone, cada cuánto se pone y asegurarnos de que tenga una correcta técnica. Si no, solo estamos haciendo que se pique y que no vea mejor y por lo tanto, pues ya no la utilice y se ponga peor. Otras pueden ser deshidratación, ya menciona la guía que estrés psicológico, pancreatitis, embarazo, traumatismo, enfermedad de Cushing, ¿no? Esos pacientes que tienen dolor en la espalda baja y les ponen Tribe-12, que pues tiene ahí un corticosteroide o se toman corticosteroides para prevenir el COVID o corticosteroides por la razón que ustedes quieran, ¿no? Ingesta abundante de bebidas etílicas. Recuerden que el etanol también puede predisponer a hipoglicemia y en consecuencia pues que ahora el cuerpo tratando de restituirse o no caer en eso pues libera muchísima glucosa y pues empieza todo este problema, ¿no? Además de que también se transforma en grasa y tienes más sustrato para hacer cuerpos cetónicos. Algunos por infarto agudo del miocardio, accidente vascular cerebral y algunos por fármacos también pueden desencadenar ese tipo de situaciones. ¿Cuáles son esos fármacos entonces que hay que tener en cuenta y que pueden meternos en problemas cuando estemos resolviendo nuestro examen o cuando estemos en el simulador? ¿Por qué? Pues porque el Predumet, esto sí te lo pone así. A veces el Predumet sí se pasa de lanza con sus preguntas, pero pues lo importante es saber qué hacer en estos casos, ¿no? Saber que sí hay respuestas, solamente que hay que pensar un poquito más allá o fuera de la caja. Entonces, los medicamentos que sí te pueden causar este tipo de situación son los corticosteroides en grandotas. Pongan un post-it en su pared y pongan fármacos hipoglicemiantes que condicionan la cetosis diabética. Corticosteroides y tiazidas. Pónganlo en grandote, escríbanlo 10 veces. Agentes simpático-miméticos, pentamirina y también incluso inhibidores de proteasas. Aguas, ¿no? Con esos pacientes con VIH o con infección por virus de la hepatitis. Y vemos que algunos reportes también indican que los antipsicóticos convencionales y los atípicos, donde los más importantes quizás sean aloperidol, olanzapina, risperidona, clozapina y quetiapina, ¿no? Pero bueno, recordemos aloperidol y olanzapina, así como fumen, grandote. El cuadro clínico entonces que va a presentar mi paciente. En menos de 24 horas mi paciente debutará con las 3P, otra vez poliuria, polidipsia, pérdida de peso, vómitos y lo más importante, que ya no nos habla de un estado agudo de la diabetes, sino que nos habla de una complicación. Mi paciente va a estar deshidratado y va a tener cambios en el estado mental, ¿no? Porque pues no es lo mismo que tengas todo esto y que aparte ya no respondas o como que estés pensando lento o como que te la pases todo el día dormido. Esto ya nos habla de que no estamos bien. Y vemos que incluso la presencia de hipotermia grave es un signo de mal pronóstico, o sea, la deshidratación es tal que estás teniendo datos de hipotermia. Mientras que náusea, vómito y dolor abdominal difuso sí van a ser frecuentes en estos pacientes. Entonces, siempre hay que tener eso en cuenta. La deshidratación vemos que es otra de las complicaciones dentro de esta complicación y de las más importantes. Vemos que incluso es uno de los signos más útiles en menores de 5 años y también lo van a poder aplicar en sus pacientes, obviamente, que ya estén
pues más adultos. ¿Por qué? Pues porque la guía desgraciadamente se enfoca muchísimo en niños. A pesar de que es para niños y adultos, hace muchísimo énfasis en pediatría. Entonces aprovechen para verlo también verlo de ese lado y repasen diabetes mellitus tipo 1 en pediatría. Y vemos que una deshidratación son, por ejemplo, los datos que tenemos que buscar: llenado capilar prolongado, hiperpnea, o sea que tengas aumento de la frecuencia respiratoria, y también pérdida de turgencia de la piel, ¿no? O del famosísimo signo de lienzo húmedo, ese signo que tú agarras la piel de tu paciente, pues generalmente si tú te pellizcas ahorita el brazo, pues vas a ver que la piel la jalas y se regresa, pues el lienzo húmedo, ¿no? Como si fuera un trapo, lo agarras y va a conservar esa forma. Vemos que, por ejemplo, cuando ya tenemos pulso débil o no perceptible, hipotensión y oliguria, sugiere deshidratación de más del 10%. Esto obviamente en niños. Recuerden que en niños la deshidratación se evalúa por otros métodos que por ahí en Facebook tenemos una publicación sobre cómo se evalúa ese estado de deshidratación y esperemos que en futuras clases pues ya podamos tomarlo más a fondo. Otros datos útiles pueden ser mucosas secas, ojos hundidos, llanto sin lágrimas, pulso débil otra vez y extremidades frías. Datos de mera hipotensión. Y la segunda complicación de esta complicación más importante es el edema cerebral. Vemos que los criterios diagnósticos aquí no nos menciona la triada de la hipertensión intracraneal, sino que nos habla más de datos clínicos de edema cerebral. Por ejemplo, respuesta motora o verbal anormal al dolor. O sea, tú le haces la escala de coma de Glasgow y te sale mal, ¿no? No responde o retira o solo responde al dolor. Vemos que incluso ya nos habla también de postura de corticación o de celebración, que nos habla de estados más afectados en la escala de Glasgow en cuanto a la evaluación motora. Parálisis de los nervios craneales, ¿no? O sea, nos habla de déficit focal, sobre todo los 3, 4 y 6, ¿no? Que también pues puedes ver en la escala de Glasgow o si tú pues le pones ahí hacer respiración neurológica adecuada. Y el patrón respiratorio neurogénico, que es la famosísima respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? Que revisen cómo es ese patrón respiratorio. Lo han visto seguro cuando se han rotado por urgencias o por medicina interna, entonces no hay necesidad de explicarlo a mayor detalle. Criterios mayores y criterios menores. ¿Por qué? Porque recuerden que necesitamos dos criterios mayores o uno mayor y dos menores para poder confirmar que mi paciente por clínica tiene edema cerebral. Uno es alteración del estado mental, que prácticamente va de la mano con cetoacidosis. Desaceleración de ritmo cardíaco, o sea, más de 20 latidos por minuto, que quiere decir que mi paciente tiene una frecuencia cardíaca de 60 o menos y que no es atribuible a la expresión del volumen intravascular. Complicado. Y también incontinencia inapropiada para la edad. Eso sí es importante y corresponde también incluso con los datos clínicos de hipertensión intracraneal. Criterios menores, pues los que quieran: vómito, cefalea, letargo, presión diastólica más de 90, curioso, aquí está mal yo creo, y edad menor de 5 años. Estudios adicionales que tenemos que solicitar a mi paciente. Debemos descartar proceso infeccioso, sobre todo cuando tengamos leucocitosis de más de 20.000 y fiebre. ¿Por qué? Pues porque si no le das el antibiótico nunca se le va a curar. Aquí no basta con que le metas agüita, tienes que meterle también el antibiótico, pero eso significa que no le vas a meter antibiótico tampoco por defecto. Tienes que tener tu biometría hemática que te confirme que efectivamente tu paciente tiene ahí un proceso infeccioso que es el que desencadenó esta enfermedad. También tenemos que calcular el déficit de sodio y la osmolaridad efectiva. Esto se utiliza solo para seguimiento, pero bueno, esto por si son internistas, si no, échenle esa corta. Y se debe medir el potasio sérico. Este sí es muy importante. ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos a estar jugando muchísimo con estos fármacos o con estas soluciones que pueden condicionar el estado del potasio o la cantidad de potasio en la sangre. Y si no somos muy astutos, le vamos a causar una hipocalemia o una hipercalemia y se nos va a infartar por tratar de salvar la vida. Mucho cuidado. Estas son las fórmulas que nos recomienda la guía que deberíamos utilizar. ¿Cuáles son las que se tienen que aprender? El anion gap y la osmolaridad sérica efectiva, nada más. Las demás se las pongo por si quieren meterse muy de lleno o por si van a hacer exámenes a hospitales de muchísima demanda y de muchísimo prestigio, o sea, tercer nivel para arriba, institutos nacionales, porque si se las llegan a preguntar, pero en CENAR no, nada más anion gap y si acaso osmolaridad sérica efectiva. Fuera de ahí, no se metan en problemas. Y estos valores que se los tienen que saber: el neon gap, que va a decir a 13, y la osmolaridad sérica efectiva, porque es pregunta del Perdomet, te va a salir a cada rato,
285, 295. Clasificación. Vemos que la clasificación de la gravedad de la cetoacidosis en el adulto, vean cómo es de la misma guía y aún así se enfoca muchísimo en niños. Vemos que, por ejemplo, es leve cuando el pH arterial es de 7.25 a 7.3. El bicarbonato de 15 a 18 está apenas bajito. Las cetonas urinarias obviamente siempre van a ser positivos porque eso es lo que tú estás utilizando en tu prueba como tamizaje. Cetonas séricas vemos que va en un valor de 3 a 4. Vimos que solo te pedía más de 1 para confirmar. Bueno, 1.5, ¿no? Pero aquí ya te dice que en leve va de 3 a 4. Osmolaridad efectiva variable, brecha aniónica más de 10 y estado mental sigue alerta. Entonces, tu paciente con cetoacidosis leve lo que tiene es probablemente una acidosis metabólica, lo que estamos viendo acá. Y nada, y que tiene cetonas positivas, ¿no? Moderada ya sube, o bueno, bajan los valores más bien, ¿no? Del pH le baja de 7 a 7.24, bicarbonato sérico de 10 a 15, las cetonas están subiendo de 4 a 8, la brecha aniónica más de 12 y ya está en un estado medio somnoliento. El grave vemos que ya tiene una acidosis marca diablo, tiene pH menos de 7, bicarbonato sérico está en menos de 10, cetonas sigue siendo positivas obviamente y lo más importante, pues como ya está tan descompensado tu paciente, está estuporoso, o sea, ya no le responde, le dice, señor, usted está bien y ya, ya no te responde, está medio oído. Y o si incluso ya está en coma. ¿Cómo te los vas a aprender? De 5 en 5 por pH y de 3 de 5 en 5 también por bicarbonato, que son los que necesitas. ¿Por qué? Pues porque si te dicen cetonas no tiene nada que ver. Los que sí te van a referir tu paciente es su estado clínico, que si está alerta, somnoliento o en estupor, y el pH y el bicarbonato. Entonces leve, 7.25 o 7.30. Si te aprendes pues ahora vas para atrás, 7.24, 7 y menos de 7. Así de sencillo. Y bicarbonato, 18, tu primer valor, 15, le restas 5 y le restas 5. 15, 10 y menos de 10. Es todo. No hay mayor complicación. Está súper fácil. Entonces solo repítela unas 3, 4 veces. Y cuando estés haciendo tu repetición, ya sea en tu tarjeta de Anki, ya sea en tu apunte, en el día que tenemos asignado para repaso, o cuando estés en tu simulador, pues acuérdate o intenta hacer que tu cerebro recuerde que solo es un patrón, no tiene gran complicación. Y en los niños, vemos que, por ejemplo, se clasifica es un poquito más fácil todavía. Vemos que aquí solo nos pide otra vez pH y bicarbonato, ¿por qué? Pues porque son los valores importantes. pH arterial menos de 7.3 es leve, o sea, de 7.3 a 7.21. 7.21. Moderada, 7.2, 7.11. Grave, menos de 7.1. Y bicarbonato lo mismo, 10, 15, 10 y 5. De 5 en 5. Siempre es lo mismo. También hay que recordar que en los adultos, aquí puede aparecer una cetoacidosis alcohólica, que le da una acidosis profunda. O sea, tienes esta acidosis, tienes tu bicarbonato, estás con un estado mental estuporoso, pero vemos, por ejemplo, el bicarbonato en inanición usualmente no es menor a 18, entonces a lo mucho va a llegar a leve y obviamente tus cetonas séricas no van a ser tan elevadas. Esa es la diferencia. Entonces siempre buscar en un paciente que si le refiere en urgencias, a veces así viene el pinche caso clínico. Dice literalmente, paciente acude a urgencias con estado alterado de alerta, con pH refiere aliento alcohólico. ¿No te fijaste que decía refiere aliento alcohólico? Te fuiste porque es diabético y no está diagnosticado, ya la arruinaste. Entonces, mucho cuidado con esas cosas. El tratamiento, vemos que en la primera hora de manejo hay que utilizar solución salina. ¿Por qué? Pues porque recordemos que lo principal es que mi paciente está deshidratado. ¿Por qué? Pues porque las cetonas ocasionaron que tuviera poliuria y por lo tanto está deshidratado mi paciente. Entonces, primero que nada, es meterle agua. Después va lo demás. Primero, siempre agua. Entonces, también ponlo en un post gigantesco en el inicio de tus apuntes de endocrina y medicina interna. La cetoacidosis diabética primero se trata con solución salina al 0.9%, gen, bolo o, si se vale, 1000 mililitros por una hora. Jijiji. En las horas subsecuentes hay que administrar igual solución de cloruro de sodio, pero a menor cantidad. Lo importante es que lleva solución salina, no te metas en problemas. Y para la diabetes vemos que también se recomienda que le metas solución glucosada al 5% cuando la glucemia ya baje a menos de 200. O sea, ¿por qué? Pues porque si no, lo vas a causar una hipoglicemia, como viene acá. Y tienes que mantener una glucemia de 150 a 200.
La insulina es de acción corta y esa es la dosis 0.1 unidades kilo hora en infusión continua hasta que se resuelva la cetosis y normalizar la brecha anémica. Entonces, lo primerito es que le pasas su agua, su solución salina en carga y vuelves a tomar los laboratorios a ver cómo salió. Si ya está bien, pues le sigues poniendo, ahora sí ya le pones la insulina. Si no está bien, le sigues poniendo su carguita de agua, no lo encharques, y luego ya le pones insulina. Ya que le pones insulina, pues vas a ponerle la solución glucosada, o sea, vas a cambiar esta por esta para que tu paciente pues no tenga hipoglicemia. Entonces, paso uno, lo repito muchas veces porque así es su caso clínico y si no se ponen listos, van a ponerle que lo primero que le iban a dar era insulina y van a estar mal. Y lo peor es que se los dije 3 veces. Primera hora, solución salina 0.9%. Posteriormente, solución salina 0.9%, pero en menor cantidad. Siguiente, insulina, acción corta 0.1 unidades kilo hora. Cuarto, solución glucosada al 5%, no hay pierde. Tratamiento en niños, lo mismo. Solución salina a la misma dosis, 20 mililitros por kilo lo más rápido posible. Si no tiene estado de choque, vemos que le podemos poner un poquito menos de cantidad de agua. Si está en estado de choque, si son los 20. Pero no se aprendan esos valores, no les preguntan estas dosis. Los niños hay que iniciar insulina 1 o 2 horas después de iniciar el tratamiento con líquidos. Corresponde a lo mismo de acá, o sea, es el mismo tratamiento, no hay pierde, están teniendo 2 por 1 en este tema. De acuerdo al peso del paciente, no se recomienda vuelo inicial, entonces, en carguita. Y la dosis recomendada 0.05 o 0.1 unidades kilo hora en infusión IV. No se vale en bolo de insulina porque le causa hipoglicemia. Y tenemos nuestro algoritmo, muy sencillo. Paciente con cetoacidosis, glucosa elevada, neocamp elevado, cetosa, en orina o suero, beta hidroxibutirato aumentado, pH disminuido, bicarbonato bajo. Otra vez la triada. Bueno, primero, monitoreo, balance hídrico, estado de conciencia, electrolitos, brecha aneónica, glucosa, su dosis, osmolaridad plasmática, para saber en qué grado estamos, leve, moderado, severo. Acuérdense, leve por el pH, por el bicarbonato y por el estado de alerta. Tratamiento, reposición de volumen número 1 en grandotas. Déficit de volumen intravascular, si está chocado, Harman 1 a 2 litros en carga endovenosa. Moderado grave, Harman, pero menor cantidad. Potasio sérico bajo, potasio menos de 3.3, entonces le metemos potasio 3.3 a 5, le administramos poquito potasio en cada solución, pero siempre vigilando que no nos pasemos de más, no tengamos de más. Si tiene más de 5.5, obviamente está en valores normales de potasio y no requiere que le administremos más. ¿Esto por qué? Pues porque recuerden que la insulina causa hipocalemia, entonces si tú le vas a meter insulina, primero tienes que ver su estado, el estado del potasio, porque si tiene 5.5 y tú le metes la insulina, se le baja a 3.3 y va a empezar a tener alteraciones en el electro y se te va a infartar. Mucho cuidado. Cetoacidosis, ya que tienes la solución salina, administramos insulina previa corrección de hipocalemia. Otra vez, vean cómo se autorrefiere una y otra vez a eso. Tengan muchísimo cuidado. Administramos insulina rápida, 0.1 unidades kilo por hora y la ajustamos de acuerdo a la resolución de la hipocalemia y de la hipoglicemia. Y el bicarbonato solamente va cuando es menor a 6.9, o sea, cuando estamos en grave, hasta que lleguemos a 7. Llegamos a 7, se suspende el bicarbonato. Obviamente hay calculadoras, hay que hacer cálculos para saber cuánto bicarbonato le vas a meter, pero queda para otra clase. Ya le corregimos el sodio, que era el pasito que nos faltaba, ¿no? Entonces, bueno, más bien ya le pusimos solución salina y ahora tenemos que ver el sodio. Entonces, vamos a ver, si tiene el sodio corregido normal o alto, vamos a disminuir la cantidad de sodio en nuestra solución. La pasamos al 0.45. Si el sodio corregido está bajo, pues le ponemos solución salina o más Harman hasta que se normalice. Ya que tenemos bien nuestra glucosa, nuestro sodio, nuestro potasio y el estado de alerta de nuestro paciente, ya le podemos pasar solución glucosada 5% o incluso 10% para mantener la glucosa entre 150 y 200 miligramos sobre cilindro. Vean este algoritmo muchas veces, escuchen esta repetición muchas veces para que les quede muy claro. Y los criterios de egreso o cuando ya decimos que se resolvió nuestra cetoacidosis, cuando el bicarbonato sube a más de 15, cuando ya tenemos el control de la diabetes gracias a la insulina subcutánea, o sea, ya estamos en esos valores, cuando el paciente ya tolera la vía oral, que nos habla de que ya está consciente mi paciente, cuando el paciente ya está valorado por el equipo médico y tiene plan de ingreso, y cuando ya se considera por parte del equipo médico. Entonces, así nos vamos.
Continuamos con el estado hiperglucémico hiperosmolar. Ya llevamos un ratito de clase, vamos a darle más velocidad. Se define como una situación de descontrol metabólico severa en pacientes con diabetes mellitus. Se caracteriza por hiperglucemia grave, deshidratación y el que le da nombre hiperosmolaridad. Y también uno muy importante, no hay cetoacidosis. La etiología generalmente menciona que este sí es por omisión del tratamiento hipoglicemiante. Mi paciente que no le gusta su metformina porque le causa diarrea, mi paciente que no se pone insulina porque lo va a dejar ciego, mi paciente que no toma la linagliptina porque se le acabó en su clínica. Infecciones también lo pueden hacer debutar, también puede ser consecuencia de un EBC o un infarto agudo del miocardio, que mala suerte, ¿no? Pues de por sí ya estás a punto de morirte, pues te ponemos un poquito más de dificultad. Y también en traumatismos graves, ¿no? Paciente chocado, paciente politraumatizado, paciente asaltado, todas estas personas. Epidemiología, vemos que aparece en el 1% de los pacientes en países desarrollados. No hay estadística fidedigna en México. Aproximadamente del 7 al 17% de los diabéticos van a debutar con esta enfermedad, o sea, muy frecuente. Muchísimo más frecuente en ancianos porque son frágiles, porque ya no pueden tomar sus medicamentos adecuadamente, porque los abandonan, porque están en situación de pobreza, etc. La mortalidad alcanza hasta el 40%, entonces muchísimo cuidado con esta enfermedad. También facilitado por las condiciones que lo provocan, ¿no? El cuadro clínico, las P's, otra vez, poliuria, polipsia, polifagia, pérdida de peso, visión borrosa, que nos habla otra vez de alteración del estado de alerta, disminución del estado mental y deshidratación. O sea, es lo mismo. ¿Cuál es lo que vas a buscar? Tus criterios diagnósticos. ¿Por qué? Pues porque la glucosa en el estado hiperosmolar hiperglucémico, la glucosa es mayor de 600. Si ustedes buscan tablas, su texto, su libro de texto, su manual, van a ver que la cetoacidosis generalmente tiene una glucemia de 200, 300, 250, ¿no? Algunos se atreven a decir así de específico. Bueno, pues este no, este tiene el doble, glucosa de más de 600. Entonces, desde ahí, ustedes les van a mostrar los laboratorios y van a decir, pues obviamente este es estado hiperosmolar porque tiene glucosa más de 600. No tiene cetonuria o está muy leve, una crucecita. El bicarbonato también está más de 15, entonces no puede ser cetoacidosis porque tiene bicarbonato de más de 15. El pH arterial vemos que también está más de 7.3, entonces no cabe dentro de el valor. La osmolaridad también está elevadísimo, por eso se llama hiperosmolar, más de 320, y el estado neurológico está variable. Entonces, obviamente son como opuestos, no se pueden parecer. El tratamiento es el mismo, solución salina 0.9%, infusión 500 a 1000 mililitros por hora o el mismo bolo 15 a 20 mililitros kilogramo durante la primera hora, obviamente cuando hay compromiso cardíaco o renal. ¿Por qué? Pues porque vimos que te puede dar secundario un infarto agudo al miocardio. Entonces ahí sí va el kill it Kimball, por eso lo teníamos que ver. Una vez que la glucosa se encuentra en 250 miligramos sobre decilitro, pues se continúa el tratamiento con la misma solución glucosal al 5%. Entonces, otra vez lo primerito es solución salina. Paso 1 de la corrección de la hiperglucemia, del estado hiperosmolar, de la citosis diabética, solución salina. Después va la insulina de acción rápida, misma dosis, 0.1 unidades sobre kilo, seguido de infusión continua de 0.1 unidades sobre kilo para lograr reducción de glucosa. Esta es una meta, 50-70 miligramos de decilitro por hora. O si no, tienes una segunda opción, que es la misma insulina, pero a menor cantidad, para disminuir la glucosa a 90. Entonces, nada más, no tiene mucho que ver. Es otra vez solución salina, 0.9%. Después le bajas la cantidad, le cambias por solución glucosa al 5% y le pones la insulina. ¿Cómo voy a saber que ya corregí mi estado hiperosmolar? Porque la osmolar sérica baja a menos de 320, recordemos que el diagnóstico era por más de 300. La glucosa baja a menos de 250, que recordemos que antes era de 600. Y el estado mental ya está normal, ya puede deglutir, entonces está consciente. Por eso es importante y hace mucho énfasis en eso de la capacidad de deglutir. A veces el caso te viene así, no te dice que ya no está suporoso, dice el paciente ya puede comer o el paciente tolera la vía oral. Entonces así tienes que saber que ya se recuperó. El seguimiento, otra vez el potasio, hay que medirlo porque si no, pues lo podemos causar una hipocalemia. Entonces vemos que, por ejemplo, si la concentración de potasio es de menor a 3.3,
no hay que iniciar, o en su defecto, si ya le iniciamos y vemos que se bajó este valor, se suspende la insulina y le ponemos de 10 a 20 mil equivalentes por hora de cloruro de potasio hasta que sea mayor a 3.3. Vean cómo aquí el valor es incluso más estricto, o bueno, más permisivo más bien, ¿no? Porque dice que si está en 3.3 a 5, si te da chance. ¿Por qué? Pues porque este sí lo puede matar. Pues mucho cuidado con ese potasio en sus metas diagnósticas y en su práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque los cirujanos también les toca esto, no se hagan que no lo saben. Y el monitoreo. Vemos que la determinación de glucosa, sodio y potasio sérico se debe hacer cada 1 a 2 horas. Por eso, MIP, a ti te ponían a picar a tu paciente, sacarle un agaso cada 2 horas. No era por mala onda, era necesario. Con monitoreo cardíaco continuo, por eso tenías que tomar el electro a cada ratito a tu paciente con estado hiperosmolar. Criterios de referencia. Cuando ya se lo botas a la UCI o a medicina interna, cuando tienes sodio más de 160. ¿Por qué? Pues porque tienes falla renal, probablemente, o tienes falla de bomba, y tanta solución salina, pues te provocó esto. Cuando el pH baja menos de 7.1, cuando el potasio es menos de 3.3, cuando el potasio ya se te pasó ya hasta de 6, cuando la escala de como de Glasgow es menor a 12, cuando la saturación de oxígeno es menor a 92, o cuando tienes datos de hipotensión. Anótenlos porque a veces así viene la pregunta. ¿Cumple criterios de referencia? ¿O cuál es el criterio que lo manda a referencia? Saludos al hospital ABC. Algoritmo. Paciente con criterio de estado hiperosmolar. Medimos la glucosa, sodio y potasio sérico cada 1 a 2 horas. Muy bien. Potasio. Más de 5.2, no le ponemos potasio. 3.3 a 5.2, otra vez 20 a 30 mil equivalentes en la solución infundida. Vamos a hacerlo más grandecito porque no lo ven mucho. Solución salina, lo más importante, otra vez en grandote. 0.9%, 15 a 20 mililitros kilogramo y ven la primera hora. La glucosa dejó de disminuir de 50 a 70 miligramos pese a la administración de soluciones. Sí, ¿esto qué quiere decir? Que tienes que ver su potasio. ¿Por qué? Pues porque le vamos a subir la insulina, por eso. Si no, entonces no administrar o suspender insulina y le administramos también un poquito de potasio para que se le suba. Entonces, ahorita vemos qué pasa si está bien de su potasio. Por el otro lado, otra vez vemos el sodio corregido. ¿Está bien? O sea, está a más de 135, le tenemos que bajar la solución salina a 0.45. Si está abajo de 135, podemos ir libres a solución salina 0.9. Pero lo importante viene acá. Pues porque si ya le bajé y el potasio está elevado, entonces ya le puedo meter más insulina. ¿Por qué? Pues porque ya vimos que aquí no lo estaba consiguiendo. Este viene de acá. Recuerden, entonces, para el estado hiperosmolar y hiperglucémico, lo primero que tienen que ver es, uno, meterle solución salina. Y luego ya ven si le ponen salina al 0.45 al 0.9. Y también ver el potasio para ver si se vale o no se vale administrarle insulina. Si está bien el potasio y está bien el sodio, pues ahora les queda ver cómo va la insulina. Entonces, si la insulina va bien, pues continuamos con las soluciones hasta que se resuelve el cuadro con los criterios de egreso. Si no está bien, está bajando adecuadamente la glucosa, entonces hay que ver otra vez el potasio. Si el potasio está bien, pues podemos pasarnos al siguiente paso. Si no está bien, hay que administrar el potasio. Bueno, ya está. No está bien mi potasio, pero no está bien mi glucosa. Entonces me paso aquí y tengo dos opciones. Le pongo la insulina rápida a 0.05 o se la paso a 0.1 unidades. Lo importante es que tengo que llegar a disminuir la glucosa a 0.90 miligramos sobre decilitro o con horas y forzar a que sea de 50 a 70 miligramos sobre decilitro por hora. Tengo que echarle esta cantidad de insulina vigilando mi potasio y mi sodio, y ya que lo logre, pues ahora sí puedo valorar los criterios de ingreso. Ya cuando mi glucosa sea menor de 250, otra vez cambio la solución salina, mi jarma, por solución glucosada al 5% más solución salina al 0.45% y disminuir la infusión de insulina a la mitad 0.05 o la mismita que tenía acá, ¿no? Para mantener la glucosa a los 200. Los criterios de resolución, cuando la osmolaridad sea menor de 310, la glucosa menor de 250 y mi paciente pueda deglutir. Cuando ya hice eso, mi paciente ya resolvió su estado hiperosmolar y ya puede iniciar la vía oral. Le podemos poner ahora sí insulina subcutánea. Es todo. Aquí viene una tablita comparativa por si no ha quedado muy claro. Cetosis diabética, joven o anciano, generalmente, y estado hiperosmolar adulto. Cetosis diabética, generalmente en la diabetes mellitus tipo 1, a veces muy frecuente en la diabetes mellitus tipo 2, estado hiperosmolar en diabetes mellitus tipo 2. Mecanismo de acción de la cetosis diabética, menos insulina, más cuerpos cetónicos.
estado hiperosmolar, deshidratación y por lo tanto, como quito agua, pues aumenta la osmolaridad. Velocidad de instauración, cetoacidosis diabética, es agudísimo. Estado hiperosmolar, según es en días, pero pues yo le pondría si acaso en más horas. Deshidratación, leve en cetoacidosis diabética y en estado hiperosmolar elevadísimo, más no se puede. Por eso la glucosa está tan elevada, mientras que la glucosa en la cetoacidosis diabética realmente está más de 250. En el estado hiperosmolar ya vimos, más de 600. El pH y el bicarbonato, por eso les digo que esto es lo más importante, estos tres. Así que también este va a su libreta de apuntes importantes para pasar el ENAR. Bicarbonato, menos de 15 a 18, bueno, menos de 15 en su cetoacidosis diabética y en el estado hiperosmolar, póngale más de 15. Mientras que en la cetoacidosis diabética el pH está en menos de 7.3, que nos habla de acidosis, por eso cetoacidosis y estado hiperosmolar más de 7.3. Son completamente opuestos. Osmolaridad plasmática variable en la cetoacidosis, estado hiperosmolar más de 300. Cetonas en cetoacidosis positivas, en estado hiperosmolar, si acaso se van a elevar al final o cuando estemos más complicados. En la cetoacidosis diabética, en un inicio estamos alerta, pero obviamente después podemos llegar a estupor o coma, mientras que en el estado hiperosmolar, pues tenemos siempre estupor o coma por el grado de deshidratación que estamos presentando. La temperatura corporal en la cetoacidosis generalmente normal o incluso baja, por eso mencionaba los datos de hipotensión en los niños, mientras que en el estado hiperosmolar generalmente es normal. Insuficiencia renal difícilmente la vamos a presentar en cetoacidosis diabética, mientras que en el estado hiperosmolar es muy frecuente por deshidratación, que nos habla de una insuficiencia renal aguda, obviamente prerrenal porque estamos deshidratados, y puede ser secundario también a falla de bomba y muchas otras cosas. Último tema, hipoglicemia, ya para irnos a dormir. Vemos que se clasifica, de acuerdo a la guía de clínica, en severa, cuando el evento requiere asistencia de otra persona, acompañado de síntomas graves de neuroglucopenia. Ahorita lo revisamos. Documentada, cuando tenemos síntomas típicos de hipoglicemia y registro de glucosa menos de 70. Diferencias, que aquí tu paciente perdió el estado de alerta. Aquí no lo perdió. Hipoglicemia sintomática, evento no acompañado de sintomatología, pero con determinación de glucosa menos de 70. Paciente viejito que acude a consulta de medicina familiar por sus medicamentos para la diabetes, te llega con menos de 70. ¿Por qué? Pues porque llegó temprano para formarse y alcanzar su medicamento. Y no desayunó por eso. Y no se quiso comer su torta de tamal como buena persona que sigue su tratamiento de dieta. Probable hipoglicemia sintomática, evento acompañado con síntomas, pero no determinación de glucosa. Tu paciente se desmaya en la calle, pero no le tomas la glucosa, pero te dicen que es diabético. A lo mejor eso se refiere. Hipoglicemia relativa, síntomas típicos de hipoglicemia, pero niveles de glucosa más de 70. Esto en pacientes diabéticos de muy mal control que ya están teniendo una alteración incluso en esos umbrales diagnósticos. El cuadro clínico, vemos que la hipoglicemia se debe a desequilibrio entre la terapia insulínica, ingesta de alimentos, actividad física. Algunos pacientes llegan a tener hipoglicemia por querer tener rutinas de ejercicio muy intensas cuando ya les dijeron que no pueden, y también por contrarregulación con glucagón y o epinefrina. Esto vemos por disfunción autonómica. Esto obviamente en pacientes que ya tienen datos o una larga historia de diabetes mal controlada o también incluso por estado natural, ¿cómo se llama? Historia natural de la enfermedad. Síntomas adrenérgicos son los primeros signos de alarma que el cuerpo lanza para avisarnos. Si viene la infografía para los pacientes diabéticos y también nos sirve mucho a nosotros, porque los adrenérgicos vemos que son síntomas iniciales. El paciente empieza con sudor, con temblor, con taquicardia, palpitaciones, con mareo y con mucha hambre, pues está teniendo hipoglicemia. Y los neuroglucopénicos que estamos teniendo ya datos de falla del sistema nervioso central con visión borrosa, vean, alteración del nivel de conciencia y alteración del habla. Entonces, la hipoglicemia severa, cuando pues se refiere a esta alteración del nivel de conciencia, sobre todo, y aparte que tienes datos de hipoglicemia menos de 70. El tratamiento, vemos que se debe tratar de forma sistemática. Aquí no viene el de las gomitas porque se viene en la de los niños. Yo lo sé porque ya la revisé. Así que no vamos a incluirlo. En los adultos, vemos que se administra una sola dosis de azúcar simple, que puede ser un vaso de agua con 3 cucharadas de azúcar, o el equivalente a 20 a 25 gramos de glucosa. Es con la cuchara grande, no con la chiquita. O un frasco de dextrosa al 50%. Obviamente no se lo va a tomar porque si han probado la dextrosa, sabe horrible, no sabe dulce. Cuando existe pérdida del conocimiento o se encuentra en estado de confusión o el paciente se niega a ingerir azúcar, a veces porque sí está muy mal su estado de alerta, no es porque te rechace y sea conflictivo, se le aplica una ampolleta vía subcutánea de
de 1 miligramo de glucagón o bolo intravenoso de dextrosa, ahora sí, que contenga 25 gramos. O lo mismo, al 50%, ¿no? 50 el frasquito ese de 50 al 50%, pues son 25. Y después de haber recibido la dosis oral o parenteral de glucosa, y cuando el paciente esté consciente y tenga la capacidad de ingerir alimentos, se le debe dar una colación rica en carbohidratos que puede ser bebida azucarada, 150 mililitros, 150 mililitros de zumo, que vean que es medio vaso y media lata, azúcar, otra vez 15 gramos, otras 3 cucharaditas o incluso una cucharada de miel. Las palitas son de niños, entonces no viene aquí. Clasificación de la severidad de la hipoglicemia viene más abajo, no sé por qué te hacen esto, pero bueno, asintomático, pues cuando solo te dio los 70, menos de 70 miligramos de glucosa. Leve, cuando tenemos síntomas autonómicos, sudor, temblor, palpitación, y se le administra carbohidratos vía oral. Moderado, síntomas autonómicos y neuroglucopénicos, y está consciente, administrar hidratos de carbono por vía oral. Severo, lo mismo, pero está inconsciente, entonces hidratos de carbono, glucosa, IV y si es posible por vía bucal en cuanto se recupere. Algoritmo diagnóstico. Sospecha clínica de hipoglicemia por síntomas adrenérgicos, diaforesis, sensación de hambre, taquicardia, irritabilidad, cefalea, bla bla bla, y neuroglucopénicos, visión borrosa, debilidad, confusión, incoordinación, convulsiones y hasta el coma, ¿no? Glucosa menos de 70, confirmada la hipoglicemia. Hipoglicemia leve, el paciente siente necesidad de tomar alimentos y presentar síntomas, o sea, está consciente o moderada cuando ya tiene estos síntomas, pero sigue estando consciente para que él mismo consuma su alimento. Administrar 15 a 20 gramos de glucosa vía oral, ya vimos 3 sobres de azúcar o 2 cucharadas de té, un vaso de bebida gaseosa no dietética, porque obviamente queremos la glucosa, no el aspartame, una cucharada sopera de miel o dulce y 3 o 4 caramelos, no dice panditas, de caramelos, el que ustedes gusten. Repetimos la glucosa a los 15 minutos, es más de 70, sí, dar una colación rica en carbohidratos y finalmente hipoglicemia remitida y le damos las medidas necesarias para que no se le vuelva a pasar. Por ejemplo, investigar las causas como a lo mejor tomó sulfonilurea o insulina dosis mayores a la requerida o cuando no le tocaba, le faltó una en la mañana y se decidió tomar dos en la tarde. Alteración de los horarios de comida por supresión o postergación, ingesta excesiva exagerada de alcohol, actividad física exagerada, medidas de control inadecuadas porque el paciente es anciano con complicaciones crónicas que sí nos dificultan muchísimo su tratamiento. Administración de medicamentos que potencien la acción de los hipoglicemiantes de las sulfonilureas, la hepatopatía y los fármacos que alteraban el hígado, por eso lo revisamos ayer, y presencia de complicaciones crónicas que te modifican más, ¿no? Así como enfermedades intercorrentes como vómito, diarrea o infección sí te lo pueden causar. Si mi paciente tiene hipoglicemia severa con glucosa menos de 70 y ya tiene coma, convulsiones o alteración neurológica que el paciente no pueda autotratarse, bueno, entonces mi paciente está obnubilado o no puede ingerir azúcar. Entonces le ponemos glucagón, 1 miligramo intramuscular o subcutáneo, si es que hay en su unidad, o si no, bolo intravenoso de glucosa al 50%, que otra vez es el frasquito de dextrosa, 50 mililitros con 25 gramos. Persisten los síntomas o en su defecto, los valores de hipoglucemia siguen bajos a los 10 minutos, pues repetimos la dosis intravenosa de glucosa y se va a segundo nivel porque en mi clínica ya no lo voy a sacar. Entonces, estas son las complicaciones agudas de la diabetes, casi larguita, ya sé, pero vimos 3 temas hoy, entonces hay que aprovecharlos. Recuerden seguirnos en las redes sociales, seguimos subiendo mucho material y suscríbanse al canal porque pues seguimos teniendo clases en este bloque de endocrino y el siguiente que es hemato. Nada más que agregar por mi parte, adiós.